Hola, buenas tardes. Somos unos estudiantes de primero de carrera en la UPNA acerca de Historia y Patrimonio. Aquí podéis ver un cuadro de Sangüesa, precioso. Tenemos el placer de tener con nosotros a Cristina, profesora de Sierra de Leire, Geografía e Historia, que estudió en la Universidad de Zaragoza. Y los entrevistadores somos Lorea y Julen. ¿Qué tal, Cristina? Muy bien, encantada de estar con vosotros. ¿Nos permites hacerte unas preguntas sobre el patrimonio de Sangüesa? Todas las que queráis. Vale. Sobre nuestros magníficos edificios, ¿te parece que Santa María la Real acapara toda la atención y se dejará de lado el resto de bienes del pueblo? Sí, ese es quizá uno de los hándicaps que tiene. Tenemos una joya que es Santa María la Real, una iglesia románica del siglo XII que tiene una de las mejores portadas del tardo románico en España. Y es una joya y es un foco de atracción para que la gente venga a Sangüesa, pero el problema es que a veces se queda solo en eso, ¿no? Que la gente viene, ve la portada de Santa María y se va, y se deja pues un patrimonio muy interesante, porque la verdad que Sangüesa tiene un conjunto patrimonial muy importante, hay monumentos de diferentes épocas y estilos, y además un centro histórico que está declarado bien de interés cultural. Entonces la pena es esa, ¿no? Que nos centremos en un monumento que en sí es muy importante, pero que se pierda el resto. ¿Está protegido por Navarra o también a nivel de España? También está declarado monumento nacional, o sea, tiene las dos declaraciones. Es un bien de interés cultural y además está declarado monumento nacional, o sea, que tiene mucho valor y desde luego, bueno, pues no sé si quieres que me extienda un poco sobre Santa María, pero la verdad es que tiene una portada, además, bueno, como he dicho, es muy importante dentro del tardo románicos, ya de finales del románicos, muy innovadora, muy relacionada con el Camino de Santiago, además, y además nos trae las novedades. Hay novedades del arte gótico que se estaba ya haciendo en Francia, porque uno de sus maestros fue un francés llamado Leodegario, que llega, estos maestros que trabajaban y se movían por el Camino de Santiago, va a hacer una portada con muchas novedades y que bueno, pues nos habla además de una portada que nos habla de toda esa sociedad medieval de la época y bueno, pues por dentro también es una verdadera joya, ¿no? esta iglesia, un referente, claro, dentro del conjunto monumental de Sangüesa. Sin duda. ¿Crees que esto también afecta a la hora de conservación del resto de edificios? Bueno, hay algunos edificios que se conservan mejor y otros peor, ¿no? Entonces también, si te refieres a que sea el foco un poco de atención Santa María, bueno, hay otros edificios que tienen también protección y que están cuidados. También es importante, más que el hecho, considero, más que el hecho de que un edificio sea un poco el foco o lo que más llame la atención, el problema es de si tienen uso los edificios, porque ahora mismo estamos en lo que es la actual biblioteca, que fue el Palacio Real de Sangüesa. Entonces, el hecho de que un edificio tenga vida, se le dé nuevo uso y bueno, en este caso, pues un uso además para el pueblo, cultural, eso hace que también se mantenga mejor. ¿Problema? Pues esos edificios que no tienen vida, que no tienen uso y que al final pues, se están deteriorando. Sangüesa hay un claro ejemplo de un edificio en deterioro. La iglesia está al lado del colegio. La iglesia de San Salvador. Ay, no sé si puedo ser crítica en esta entrevista o no, pero yo creo que también hace falta, ahí hay un poco de dejadez, ¿no? de las instituciones por temas políticos, por tal, por cual. La cuestión es que es una pena que un patrimonio que es de todos, ¿no? Al final, y que tiene un gran valor, porque también está declarada bien de interés cultural, la iglesia San Salvador de Sangüesa, pero no tiene uso, no tiene vida y por unos o por otros la cuestión es que está ahí sin restaurar hasta el día que se venga abajo. Y hay que decir que tiene un conjunto de pinturas murales góticas que se descubrieron hace no muchos años. Y tiene un retablo fantástico de un escultor de Sangüesa, Juan de Berrueta. Tiene muchas cosas que la pena es que igual un día ya dejamos de tenerlas porque se han venido abajo. Sería una verdadera lástima. Acerca de los bienes naturales, ¿qué bienes naturales señalarías en la localidad? O sea, así más resaltantes. Bueno, el que más destaca es el río, ¿no? El río Aragón, todo el entorno del río Aragón que tenemos es el segundo río más caudaloso de Navarra, después del río Ebro al que va a desembocar
Entonces, la pena es que a veces Sangüesa se ha desarrollado un poco de espaldas al río, ¿no? Y tenemos ahí pues, un río muy caudaloso que podríamos sacarle mucho más partido, desde practicar más deportes o mucho más partido. Sí que hay un paseo al lado del río, que sí que la gente lo utiliza y disfruta un poco de la naturaleza y del entorno natural que rodea Sangüesa, pero sí que es cierto que quizás no está, está un poco infravalorado, ¿no? El río y el potencial que tiene como recurso. ¿Crees que está bien protegido el río? No. No, bien protegido, ¿a qué te refieres? O sea, si piensas que está limpio, que se respeta o está sucio, por todo lo contrario. Sí, pues a veces es que no se cuida, ¿no? Lo suficiente, ni las orillas, ni, bueno, pues hay, a veces hay suciedad, sobre todo también pues la maleza, todo lo que un poco comiéndose el río, que a veces provoca también problemas como inundaciones. Sí, se debería limpiar más. ¿Cuál es la relación del pueblo con el río? Pues como te comentaba hace un momento, pues hasta hace poco, bueno, y seguimos un poco viviendo de espaldas, ¿no? Al río. Siempre se ha ignorado, no se ha utilizado, o sea, no se ha utilizado, a ver, pues como ocio, como tal, no se ha usado mucho. Desde tiempos de los almadieros que bajaban por el río, yo creo que se ha vuelto un poco, como os decía, la espalda. Pero tengo que decir que en los últimos años, no sé si con el tema de la pandemia, que no se podía ir a tales sitios, o en verano las piscinas, la gente le daba miedo, la gente ha vuelto a ir al río. Y aquí hay unas zonas como de playitas ahí en el río que ahora en verano están otra vez a tope, ¿no? De gente. O sea que si algo bueno ha podido tener la pandemia es que la gente ha vuelto a disfrutar más del río en ese sentido. La verdad que sí. Suele tener muchas riadas el río Aragón. Pues ese ha sido uno de los problemas que ha presentado siempre el río Aragón, que tiene cosas muy positivas. Tener un río cerca siempre ha sido bueno, pero lo malo es que, como os decía, es un río muy caudaloso, entonces ha tenido numerosas riadas a lo largo de la historia. Ahora ya no, porque ahora tenemos el pantano de Yesa y el Bitoid, que controla un poco pues, el caudal, ¿no? Del río Aragón y del Irati, pero en tiempos estas riadas marcaron la historia de Sangüesa para mal. La más desastrosa tuvo lugar en 1786, se conoce como la Ruina, y en esa riada pues prácticamente se destruyó Sangüesa. Murieron más de 600 personas, de las 3.011 que creo recordar que tenía el censo. O sea que fue un verdadero desastre. Muchas de las casas desaparecieron, las casas de Sangüesa, y luego se tuvieron que rehacer, ¿no? De nuevo. Así que ha marcado mucho la historia de Sangüesa, porque ese también es uno de los motivos que explica que hoy no existan las antiguas murallas medievales que había en Sangüesa, porque la gente del pueblo tuvo que volver a, o sea, coger esas piedras de la muralla para volver a rehacer sus casas, porque se las había llevado el río. Entonces, bueno, pues sí que han marcado desde luego las riadas, aunque en la actualidad, pues bueno, parece que a no ser que pase algo muy desastroso, pues ya estas riadas parece que están más controladas. Esperemos que no pase nada. Pues sí. Sobre las tradiciones y las fiestas locales. ¿Cuál es la fiesta que se ve con más alegría en el pueblo? ¿Cuál dirías tú que es mayor? Pues las fiestas patronales, ¿no? Que son el 11 de septiembre, yo creo que esas son las fiestas que se viven con mucha intensidad en Sangüesa. Yo también lo creo. ¿Cuál crees que es lo que más caracteriza al pueblo, la fiesta que más caracteriza al pueblo? La fiesta. Bueno, digo, las fiestas patronales son las que más se viven y más caracterizan, pero luego hay algún evento también festivo que es muy llamativo. Por ejemplo, tenemos el Misterio de Reyes en Sangüesa. El día 6 de enero se celebra este Misterio de Reyes, que es una representación teatral, que salen los reyes a caballo, precisamente del Palacio del Príncipe de Viana, hacen un recorrido por las calles de Sangüesa y es curioso, ¿no? Termina con un Belén viviente. Y es la verdad que una fiesta también está declarada bien de interés turístico en Navarra, y
viene mucha gente a ver el Misterio de Reyes, además de que la gente de Sangüesa sale, va siguiendo a los Reyes Magos, y yo creo que es bastante curiosa y bastante representativa. Sin duda, la verdad que levanta pasiones. Y luego comes un buen rosco para terminar y ya está. Es verdad. Bueno, ahora doy paso a las preguntas que tiene Lorea preparadas. Sabemos que la fiesta atrae mucho a los jóvenes, pero ¿crees que hay un vacío generacional a la hora de transmitir todas estas tradiciones? Sí. Y eso que bueno, que dentro de lo que cabe, aquí en Sangüesa como que las tradiciones sí que más o menos se mantienen, ¿no? Y por ejemplo, pues también me está viniendo el tema de la música, que también siempre ha tenido mucha influencia en Sangüesa y mucha tradición, y la gente joven sigue en la banda, y sigue en la coral, entonces sí que hay una cierta... Pero sí que igual otras tradiciones ya no han tenido tanto seguimiento, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, hay muchas diferencias con la Sangüesa de hace 50 años, con la que puede estar viviendo un chico o una chica joven ahora. ¿Y qué crees que se puede hacer para fomentar esta relación intergeneracional? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues no sé, intentar hacer actividades que impliquen a los jóvenes, ¿no? Y que les permitan conocer de mano de las personas más mayores esas tradiciones. Sería un poco más de comunicación, porque a veces parece que cada uno va un poco por su lado, y fomentar esto. Uy, hablando de tradiciones, ahora me ha venido a la cabeza de fiestas importantes también de Sangüesa, las pochas, las jornadas de las pochas, que también sería importante que los jóvenes participaran más en estos eventos que se hacen, tradiciones, que ellos también colaboraran, ¿no? Y así conocieran mejor estos eventos y tradiciones. Y respecto a los mitos y leyendas, que son unos de los vinos que más sufren este olvido, ¿hay alguna en especial que recuerdes con especial cariño? Vale, hombre, por la zona hay leyendas como muy conocidas. Bueno, aquí en Sangüesa, así leyendas, me vienen dos. Una es la leyenda de Roque Amador, que pues era un caballero a las órdenes del príncipe de Viana, que luchó con él en la batalla de Aybar, aquí cerquita, en el año 1452, si no mal no recuerdo, y que a su vuelta de la batalla las tropas enemigas de Juan II de Aragón lo habían rodeado en el puente de Sangüesa, de un lado a otro, y no podía cruzar. Lo dejaron en el medio del puente y él con su caballo se lanzó al río, y bueno, pues todos pensaban que había muerto, pero milagrosamente el caballo y el jinete salieron río arriba y pudo librarse de esa muerte segura, ¿no? Y luego pues hizo una ofrenda a la Virgen de Rocamador, que además es la patrona de Sangüesa. Esa es una. Y luego hay otra leyenda que cuenta que hubo una plaga de langostas en el siglo XVI, XVII, mira, eso ya no recuerdo exactamente, langostas de las que el insecto, no de las de comer, las que arrasan con todas las cosechas. Y tal era la desesperación de la gente, que empezaron a sacar a todos los santos en procesión, a ver si así de esta manera podían acabar con la plaga de langostas. Y nada, no había manera, y la langosta seguía acampando a sus anchas. Y al final dejaron como último de la fila a San Francisco Javier, que hacía mucho que lo habían declarado patrón de Navarra, y dijeron, bueno, pues vamos a probar ya con San Francisco Javier a ver si tiene más mano que el resto. Y cuenta la leyenda que lo subían en procesión por la calle Mayor de Sangüesa, y que conforme iba subiendo por la calle Mayor, todas las langostas iban cayendo muertas, y así se acabó aquí en Sangüesa con la plaga. Leyendas de la zona. La gastronomía es otro de los aspectos muy importantes de nuestro territorio, y ya has mencionado anteriormente las pochas. Pero, ¿cuál sería para ti una receta característica del pueblo? Pues precisamente la de las pochas de Sangüesa, que son, primero es un producto típico que se ha cultivado aquí en estas huertas que rodean la localidad de siempre, y lo tradicional, la receta tradicional de las pochas, que no son legumbres, sino que son verduras, porque se recogen antes de que hayan madurado. Se hace precisamente la receta se hace con verduras, con tomate, cebolla, pimiento, o sea, no es como igual otras recetas de alubias con chorizo, no, esta se hace con verdura, ¿no? Y es muy típica de aquí, de Sangüesa.
Por otro lado, el Camino de Santiago ha sido un impulsor del desarrollo de los pueblos. Hoy en día, ¿qué le aporta al pueblo? Bueno, el Camino de Santiago ha sido básico para Sangüesa. Este año además celebramos el centenario, ¿no? El 900 aniversario de la fundación, y se funda precisamente por Alfonso el Batallador para que sea un punto de paso del Camino de Santiago, una villa, una localidad importante. Pues a lo largo de la historia eso ha marcado muchísimo. Muchos de los monumentos que hay en Sangüesa se deben al Camino de Santiago. O sea, al final todo ha estado orientado al Camino de Santiago. Ahora, bueno, pues sí que es cierto que son muchos los peregrinos que pasan a lo largo del año, quizá menos que los que pasan por el otro camino, el que se conoce como camino francés, el que entra por Roncesvalles. Este es el llamado camino aragonés, y sí que es cierto que tiene más afluencia el camino que entra por Roncesvalles. Este está un poquito más dejado, ¿no? El que entra por Somport, en Huesca, pasa por Jaca y ya entra en Sangüesa por aquí, perdón, en Navarra por aquí, por Sangüesa. Vienen peregrinos, pero no tantos como los que debieron pasar en tiempos. Y por último, sabemos que actualmente la situación de los pueblos pues, no es la mejor porque la población se concentra en las ciudades. Pero ¿cuál es hoy en día la situación de Sangüesa? ¿Y crees que el patrimonio puede tener un papel importante a la hora de frenar ese éxodo? Bueno, pues la situación, bueno, habría que hablar de no solo de Sangüesa, sino Sangüesa y toda la comarca, ¿no? Es bastante mala en cuanto a despoblación. Somos la comarca de Navarra que está sufriendo más la despoblación, muchísimo, y Sangüesa también, aunque al ser la localidad más grande de la zona, pues todavía aún mantiene población con respecto al resto de pueblos, pero es un problema bastante grave. El patrimonio, pues puede hacer mucho, la verdad. Yo creo que si realmente se trabaja y se potencia el patrimonio, el turismo cultural mueve mucho. Entonces, bueno, pues eso puede ser un impulso de desarrollo para una localidad y puede generar puestos de trabajo y puede generar economía y puede hacer que mucha gente se instale aquí a vivir, ¿no? Entonces yo creo que mantener el patrimonio, promocionarlo, bueno, pues es muy importante también para frenar la despoblación. Yo creo que aquí sería muy importante en esta zona. Y no solo Sangüesa, bueno, sino todo el entorno, pues tenemos muchos ejemplos de arte románico, patrimonio natural. Digamos que toda la comarca tiene muchos recursos turísticos que podrían ser explotados mejor y que eso quizá pudiera ayudar a frenar esa gran despoblación que estamos viviendo. Muchas gracias. ¿Algo más que te apetezca añadir? Bueno, yo creo que ya hemos hecho un repaso un poco general por todo. No sé si me queréis preguntar algo más, si se os ocurre. ¿En la comarca de Sangüesa se incluye Javier? Sí, sí. Sí, son 13 localidades, creo recordar, y tenemos, claro, es que igual, esto también me parece importante, deberíamos centrarnos no solo en decir, bueno, tenemos aquí este conjunto monumental, tal, Sangüesa, no, sino ponerlo en relación con lo que hay en el entorno. Es que en esta zona tenemos el Castillo de Javier, a 8 kilómetros de aquí, tenemos el Monasterio de Leire, al lado también, tenemos la Foz de Lumbier, tenemos pueblos como Aibar, Gallipienzo, con unos cascos históricos medievales preciosos, con iglesias románicas. Seguro que me dejo algún pueblo y alguno luego se mosquea, pero bueno, tenemos un entorno con mucha riqueza que, bueno, que habría que trabajar en unión, ¿no? Me refiero, no cada uno mirar por lo suyo, sino algo más conjunto. Eso favorecería al final a todos. Sí. Bueno, pues Cristina, muchas gracias por atendernos. De nada. Y ha sido un verdadero placer hablar contigo. Igualmente.